no sé, el tercer año en el colegio, o en la escuela, empecé a aprender francés, después español, después búlgaro y así, así es. Wow. Las lenguas siempre eran parte de mi vida y formarán parte a largo O- plazo. Poco No, después. de hecho empecé a aprender el español cuando tenía 14 años o 13, no sé, en el Ah, wow. colegio. Era la cuarta lengua que empecé a aprender, creo que. Ujú. Es que es normal aprender un montón de lenguas en el colegio, en Ujú. Alemania. El alemán es una lengua más dura, más, no sé, que es que le falta el temperamento, el fuego que tiene el español. Y cuando empiezo a hablar sin pensar mucho, cuando ya ya que ya soy profe de lenguas, sé cómo funciona el cerebro, sé cómo funciona el proceso de memorizar y memorización y todo eso. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. Hoy tenemos a una chica que viene desde Alemania. Ella también tiene una mezcla muy diversa de culturas gracias a sus padres, y creo que va a ser muy interesante conocer su historia, porque además de esto, pues es políglota, sabe varios idiomas, muchos de ellos los domina muy bien, yo la he escuchado. Así que vamos a ver qué tips, qué consejos nos da sobre el aprendizaje de idiomas. Así que les presento a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Juan, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Me llamo Laura, soy profe de lenguas y poliglota también, y estoy activa un poco en las redes sociales también. Y pues es un placer ya conocerte. Igualmente un placer conocerte. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Porque, claro, antes estábamos hablando un poco fuera de la grabación sobre tus orígenes y tal. Tus padres son de Uzbekistán y así, De ¿no? Kazajstán, perdón. De Kazajstán, perdón. Kazajstán. Perdón. No te Pero preocupes. tu apellido es muy alemán, ¿no? Sí, es alemán. Ah, okey. Sí, es porque hay muchos o hubo muchísimos rusos que vivían en varias partes de la Unión Soviética o la Imperia Rusa antes, ya lleva Mm, muchísimos antes. Y después de que empezó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen que escapar o mudarse a otras partes del país, y así es como mis abuelos se mudaron a Kazajstán, y por eso mis padres no son kazacos, sino son alemanes, mm. rusos, ucranianos que después se murieron o volvieron a Alemania. De acuerdo. Por eso naciste en Alemania. O sea, es un esfuerzo de volver al país, Sí, digamos. de volver, pero es que ya Mm. lleva más de 200 años Ah, del momento cuando mi familia se mudó a mm. Rusia, ¿sabes? Es una historia global. ¿Pero qué te sientes más tú? ¿Te sientes más alemana? Para mí eso es una pregunta muy difícil para mí, porque nunca me sentía ni como alemana, ni como rusa, ni como ucraniana, sino como una mezcla de todas esas culturas, porque cuando o estaba en Rusia o en Ucrania o en Kazajstán, nunca me sentía como parte de su cultura por 100%, porque nací aquí en Alemania y todo mi eterno era todo en alemán. Pero sí, no sé. De hecho, soy ¿cómo se llama en inglés? Un global citizen, ¿no? Sí, un ciudadano del Un mundo. ciudadano, sí. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day.
Now, let's continue with the episode. ¿Y cómo fue tu infancia? O sea, creciste entre muchos idiomas por lo que entiendo, pero ¿qué idiomas aprendiste primero? ¿Qué Mm, idiomas sientes como tus lenguas maternas, sabes? Que mm. ni recuerdas no hablarlos. El ruso, primero el ruso, eso es mi lengua materna, creo que, porque era la primera lengua que oí en mi vida, que he oído en mi vida. Y después empecé a aprender, pues no aprender ¿cómo se llama? En el kinder o en la guardería, donde es donde empezaba a hablar alemán también. Y pues el ucraniano siempre era parte de mi vida por mi abuela. Y después, en la escuela empecé a aprender inglés y en el tercer grado, o cómo se llama, no sé, el Ujú. tercer año en el colegio, o en la escuela, empecé a aprender francés, después español, después búlgaro y así. Así es, Wow. las lenguas siempre eran parte de mi vida y formarán parte a largo plazo. O sea, ¿ahora cuántos idiomas hablas? ¿6? Sí, pues 7, 7. más o menos. Wow, impresionante, impresionante. Ahora, mm, ¿cuál es el primer idioma que realmente aprendiste? O sea, no que lo hayas adquirido en casa. Inglés, El inglés. inglés. Ah, Mm. okey, en la escuela, ¿no? Sí, en la Ujú. escuela, en el colegio y después también hice un intercambio, pues se llama intercambio, es un intercambio cultural cuando vienes a los Estados Unidos y vives con una familia americana, Ujú. estadounidense y vas al high school y todo eso, eso es lo que Ah, hice. mira, Recibí una beca para hacerlo y pues, qué viví en Oregon. ujú. Guau, ¿y cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? O sea, ¿estuviste un año o cuánto Sí, un tiempo? año. Un año. Muy bien, con muchas fiestas, con todo eso. Fue como una película, te lo juro. Con eso, con los cheerleaders y el equipo de básquetbol y los Friday Night Lights, el fútbol americano, no sé cómo se llama en español, de hecho. Sí, fútbol Fútbol americano. americano. Sí, sí, Y sí. todo eso, wow, no lo tenemos en Alemania o en toda Mm, Europa. Creo que la escuela no forma parte tan grande de tu vida como en los Estados Unidos. Eso es lo que me sorprendí mucho. Y también conocí a muchísima gente de todo el mundo, claro, claro, los alumnos de todos que hacen los intercambios, sino también con muchos estadounidenses y hablando con ellos, realicé que de hecho vivimos como tal vez existen como casi dos mundos, el mundo estadounidense y el mundo de los otros países, ¿sabes? Es que me preguntaban cosas muy raras, como si tenemos coches en Alemania, si existe el McDonald's, cosas así. Muy interesante, pero sí me gustaba mucho, claro. qué bien. Ahora, regresas de Estados Unidos, ya, pues, Mm, hablas muy bien inglés y todo, mm. y en eso, ¿es cuando empiezas con el español, o fue No, después? de hecho empecé a aprender el español cuando tenía 14 años o 13, no sé, en el Ah, guau. colegio. Era la cuarta lengua que empecé a aprender, creo que. Ujú, Es que es normal aprender un montón de lenguas en el colegio, en ujú. Alemania. Y pues sí, y al principio pensé que solamente es otro idioma, es otra asignatura, ¿sabes? Pero después de aprenderlo por unos años, tenía que elegir a continuar con el español o el francés y decidí a continuar a aprender español porque de hecho me enamoré con la lengua y las culturas y a través de las culturas y pues sí. Y hablas muy bien, o sea, tienes Ay, un gracias. acento muy limpio, muy fino, o Mm, sea, no sabría decir si es de ok. este país o del otro, pero, En serio, tienes no un puedes decir que soy alemana, no, yo creo definitivamente. que si no me lo dijeras, no, Mm, pero, o sea, no puedo decir de qué país, latino o mm, hispanohablante aprendiste. mm, O sea, no sé, no parece como de España, no mm. parece de Eso México, no es, sé.
Eso es, creo que por mis profes, porque mi primera profesora creo que venía de Barcelona en la universidad y mis profesores son de casi todos los países, pues de México, de Argentina, de Uruguay, de Wow. España, de Colombia, de todos los países. Nos introducieron a todas las culturas y las palabras también, que siempre me da miedo cuando estoy en un país hispanohablante, es pedir algo en un café, especialmente una bebida con hielo, porque siempre necesito ¿sí? Y en español eso es una pajita, Claro. pero nadie me dijo que en España eso es un popote, o puede ser un absorbente, o una bombilla, o varias cosas más. Y sí, nunca sé cómo decirlo en español. Sí, 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 Es una en cosa cada curiosa. país hay un montón de diferencias en las palabras. Claro, nos entendemos entre todos, pero hay Claro, claro. justo, bueno, como vivo aquí en Polonia y luego, pues, de repente en mi círculo hay, no sé, de España, de Mm. Argentina, tal. Claro que les entiendo, pero muchas veces cuando dicen una palabra muy específica, yo mismo les tengo que preguntar: ¿Qué estás diciendo? No Sí, entiendo de qué estás exacto. hablando. Y yo como Sí, es sí. porque no es mi lengua materna, porque no soy nativa, porque soy Mm, alemana o porque es algo muy cultural, muy fino de este país, de esa cultura, ¿sabes? sí. Wow, Pues qué interesante. Ahora, tú mencionas que el español te llegó al corazón, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hace? Porque escucho mucho esto, que el español es parte ya de la vida de la gente, como que les toca mucho, o se enamoran mucho de este mm, idioma, pero ¿por qué? ¿Qué tiene el español que te hace sentir así? el español, ya que soy de Alemania, el alemán, voy a empezar así, con hacer una comparación con el alemán. El Ujú. alemán es una lengua más dura, más, no sé, que es que le falta el temperamento, el fuego que tiene el español. Y ya que no lo tengo ni con el ruso, ni pues con el ruso sí más, tenemos también el R, ¿sabes? Pero con el alemán no lo tenemos, el francés no, sí es romántico, pero no, el inglés no, pero el español sí, es que eso se convierte por las poemas, la literatura y la cultura y la gente, porque al final es mucho más fácil, en mi opinión, encontrar o hacer amigos o encontrar una persona a hablar en español, em, es mucho más fácil que en alemán. La gente aquí en Alemania es mucho más, no sé, a ellos no les gusta que otras personas formen parte de sus grupos o eso no pasa con mucha rapidez, pero en el mundo hispanohablante eso es mucho más fácil. Las personas son más abiertas, y tiene más también curiosidad a ti. Aquí es como nadie se interesa por Ujú. ti, a ti, en Ujú. ti. Por ti, por ti. Vale. Ujú. Ya, okey. Quiero que el Mm. temperamento, el fuego, eso. Y muchas veces, bueno, no eres la primera persona que viene aquí al podcast que tiene esa mezcla de culturas, que habla 2 idiomas, porque, pues, así desde chica se lo enseñaron, pero no necesariamente por ser bilingües son buenos con los idiomas. Y tú, pues, has aprendido varios idiomas después. Ujú. ¿Qué sientes que te ha ayudado ser que hayas sido trilingüe, desde chica, o no tanto, y solo te gustan los idiomas? ¿Por qué tienes tanto éxito con ellos? Durante mis estudios aprendimos mucho sobre los chicos bilingües o trilingües, que sí, ser bilingüe o trilingüe definitivamente puede influir cómo vas a aprender otros idiomas, si vas a tener éxito o no. Y podemos decir que sí, pero depende de la persona, de muchísimas cosas. Y en mi caso, creo que porque tengo tan éxito con todos los idiomas es tener esta curiosidad, ser abierto y querer conocer más personas y
eh, eh, al final la motivación es que nos hace alcanzar más o más rápidamente y eso es lo que estaba manteniendo todo el tiempo, la curiosidad, siempre me gustaba como sea, interactuar con otras personas de otras culturas, no solo con las culturas hispanohablantes, sino también con los estadounidenses, con los búlgaros, cualquier cosa. Sí, creo que eso, la curiosidad. Wow, qué bien. Y luego, ¿cómo ha sido tu camino? Mm. Porque, bueno, en la escuela tomaste clases, pero, cuéntame un poquito, ese paso a paso hasta que ya lograste la fluidez en español. Mm, ya en el colegio me preguntaban si tengo raíces hispanos, si mis padres vienen de un país hispanohablante o algo así. Por eso tengo que decir que ya en el colegio, no sé cómo, pero tenía eso, em, esa, ¿cómo se llama? No, no es como un talante, sino, o ¿cómo se llama? En talent. Talento. Con un talento a hablar con tan fluidez. Ujú. Pero después del colegio decidí a aprender lenguas y enseñar lenguas profesionalmente. Por eso empecé mi carrera para llegar a ser profe de lenguas extranjeras. Y en mi caso, esas lenguas son el español, el ruso y el alemán. Y en la universidad no tenía ¿cómo se llama? En la universidad tienes que leer lo que te dicen o tienes que hacer lo que te dicen. Em, por eso empezaba a aprender más español y hablar más y las clases eran muy, muy difíciles en la universidad. Pues sí, y ¿En qué así es. sentido eran difíciles? Difíciles, por ejemplo, te preguntan, defina la palabra sistema sin utilizar la palabra sistema, sin utilizar Ah, otros idiomas. ujú, Vaya, ok, ya. ¿Cómo? ¿Sabes? Sistema ujú. es una palabra bastante difícil para explicar las cosas tan abstractos. Eso era muy difícil y también leer, claro, la literatura, leer un libro en alemán a veces es difícil, pero leer algo, especialmente un texto más viejo en español, y después analizar y reflejar y todo, no era muy fácil. Pero, y también, claro, viví en México para un semestre y eso me ayudó mucho. ¿Qué fue lo que más te ayudó en ese camino? O sea, si pudieras decir 3 cosas que hiciste, ¿cuáles serían? Ok, son como tres consejos que puedo dar. Em, Sí. el primer consejo sería nunca parar, nunca vas a parar a estudiar un idioma. Los idiomas siempre cambian y sí, nunca vas a parar, nunca parar. Y no es un proceso lineal, Ujú. Lineal, sí. lineal y, y hablar con gente. Mm. Eso, platicar mucho con gente, esas tres cosas son muy básicas, pero perdón, eso es que me ayudó a mí. Claro, encontrar creadores, bloggers, influencers, no sé qué, que te interesan, que tienen las mismas aficiones como tú o que hablan de cosas que te interesan, no sé, encontrar eso y así puedes oír conversaciones reales, cómo en realidad habla la gente, porque al final ver una película, tal vez también las películas para la gente que, sabes, como el aprender el español viendo esa película o esta Ujú, serie, es como una obra de arte, no es una conversación real, ¿no? ujú. Pero los influencers y todo eso, sí, y también así puedes aprender más modismos o, ¿sabes? Esas cosas culturales o cómo hablan los jóvenes, lo que también es súper diferente y depende del país. Y eso es lo que me ayudó mucho con aprender el inglés.
Eso es bueno porque realmente, como dices, si ves una película, una serie, sí, te puede ayudar y aprendes mucho, sí, eso sí. Pero claro, el vocabulario es muy diferente. La gente no habla como en las películas normalmente. Y un influencer en un TikTok o en un reel, claro, así habla la gente. Bien, es Sí. buen consejo. Ahora, Y ¿cuál? también cambiar el idioma de los dispositivos para que siempre veas el idioma y el cerebro reconozca cómo se escribe y todo eso. Actualmente, en qué idioma tienes tu teléfono? Español, claro, obvio. Ah, sí. Ah, mira. Y luego, ¿cuándo dirías que ya te sentías cómoda con el idioma? ¿En qué momento pasó eso? Cuando empiezo a hablar sin pensar mucho, cuando ya tengo, ya que ya soy profe de lenguas, sé cómo funciona el cerebro, sé cómo funciona el proceso de memorizar y memorización y todo eso. Y yo tengo mucho más, ¿cómo se llama? No me sale la palabra en ningún idioma, déjame. Tienes eso, puedes... em, analizar, si yo como profesora siempre analizo lo que estoy diciendo, ¿vale? Mm, Y en un momento, cuando yo estaba hablando español, me di cuenta de que, oh, mira, sí, si lo analizo de nuevo, lo que he dicho, todo es correcto. Y lo dejé sin pensar antes. Y yo como, ay, ok, que creo que ya puedo decir que hablo con fluidez en español. Eso ¿y es te normalmente y como y te diste cuenta cuándo pasó? O sea, ¿fue en México? ¿Fue después de México? ¿Sabes o antes. no? Ah, fue antes. El segundo semestre en la uni o algo. Wow, okey. Porque, eso Pero no. ya empecé a aprender el español en 2014 o algo. Ah, claro, claro. Sí, empezaste en la escuela desde muy joven, ¿no? Sí, sí. Pero también no es muy común que alguien que aprende en la escuela realmente domine un idioma. O sea, ¿qué te hace diferente a ti? ¿Qué Te haces lo digo, diferente tener la tú? motivación, de hecho, eso empecé con el en inglés, con Mm, el inglés. A veces escribí unos textos para mi profesión, simplemente porque quería mejorar mi inglés y ya, y escribí unos textos sobre un viaje o algo. Y mm, los pasé a mi profe y tener la motivación de hacer cosas sin que otra persona te dice que lo tienes que hacer, ¿sabes? ujú, Sin un profe, sin nadie, simplemente tener la, mm, ¿cómo, cómo se dice? Am, sentir que o realizar que, ok, si realmente quiero saber una lengua, quiero saber hablar en español o cualquier idioma, tengo que hacer algo, tengo que em, no sé, saber vocabulario, aprender vocabulario, gramática, todo eso, pues ¿cómo lo puedo hacer yo? ujú, Em, que el idioma tiene que formar parte de mi vida. Eso es el camino más sostenible y eso empieza con cosas pequeñas como cambiar el idioma de los dispositivos, ver videos en línea, escribir unos textos pequeños y en un momento después de ver una película en inglés, me di cuenta, ¿sí? ujú, Me ujú, di cuenta de, ay, no puedo decir si la película era en inglés o si la vi en español, en ruso o en alemán o ujú, en otro idioma, porque ya el idioma fue parte o formaba parte de mi vida y, y por eso no me parezco muy raro oírla. O escuchar un idioma para una hora o 2 horas o para la película, ¿sabes? Sí, creo que cosas así, cosas pequeñas, cambios pequeños y tener ujú. la motivación, la curiosidad, hablar con gente, viajar. Claro, es que durante toda mi vida viajábamos mucho con mi familia o yo sola. Sí, bueno, la pasión, o sea, la motivación Sí, es la clave. Me gusta. sí, sí. Ahora, déjame preguntarte algo por curiosidad, a ver qué piensas tú. Digamos que por lo que sea te tienes que ir a vivir a un país del que no sabes el idioma, ¿ok? Ok. De Y que no no conozco, no sé nada. no,
actual. Y no necesariamente tienes pasión por ese idioma, porque, pues, solo tuviste que irte a vivir a ese país. Ok. ¿Cómo se puede desarrollar la pasión por ese idioma o no? O, ¿qué piensas sobre eso? Descubrir una cosa de la cultura o querer descubrir la cultura o encontrar una conexión. Pues la lengua tienes que encontrar cualquier conexión con la lengua Ujú, mm, para que te dé motivación a aprenderla. Eso puede ser a través de solamente no sé, quiero ganar más dinero o algo, como formar amistades o hablar con gente, encontrar ujú. amigos, eso, sí. Oye, me gusta. Sí, sí, bueno, es que tienes mucha experiencia en esto, o sea, se ve que sabes cómo abordar el aprendizaje, cómo Sí, llegar a ese punto. pues soy profe. Claro, claro, exacto. Ahora, ¿cómo? Pues una cosa es aprenderlo, y claro, yo siempre digo, los mejores profes normalmente, no siempre, pero normalmente son los que saben otros idiomas, que han pasado por ese proceso. ¿Qué cosas tratas tú de llevar del cómo tú aprendes idiomas a cómo tú los enseñas? Como ya lo dije, mi filosofía de mis clases, la filosofía de mis clases, ¿sí? ¿Lo puedo decir así? Ujú, Es sí, que estamos aquí tomando clases porque queremos estar por aquí, ¿no? Porque es como una escuela que te obliga a tomar clases de español o alguna cosa. Em, y pues yo siempre digo a mis alumnos em, mm, que tienen que realizar que nunca van a parar a aprender el idioma y que eso vaya a ser un proceso largo, a largo plazo. Y y que tienen que enamorarse con la lengua, ujú, como yo, para que alcanzamos más rápidamente. Y siempre intento a incluir o em, como em, hacer para que la lengua forma parte de su vida y también siempre, porque cada persona es individual y yo doy clases particulares, individuales. ujú. Para mí es muy fácil aprender lenguas porque tengo esa experiencia de aprender tantos idiomas y creo que si yo empiece, se, empieciera Ah, empezara. Ujú, empezar, así, si yo empezara a aprender italiano, por ejemplo, yo necesitaría 3 meses o 4 meses ujú. hasta que empecé a hablar. Pero tal vez si yo tengo un alumno que nunca en su vida ha aprendido ningún idioma, siempre le pregunto cómo es, qué, o qué, con qué canal es más, no, ¿sabes? Que tenemos esos 3 canales de ver, hablar, oír, Ah, escuchar. los sentidos. Sí, los sentidos, pero es como un modelo de comunicación, whatever. Em, empiezo, o no, intento a a presentarle a mi alumno métodos para todos los sentidos am, y no solo eh, perdón, dame un segundo. No solo enseño la lengua, sino también enseño cómo estudiar una lengua, cómo Ujú, estudiar correctamente palabras, cómo memorizar correctamente. Así sería mejor aprender ese vocabulario en chunks, como en frases pequeñas o palabra por palabra que no traducimos nunca en clase. Eso ujú. es una cosa que yo digo es como una utopía. No, nunca vas a traducir.
estás aquí para aprender a comunicar, ¿no? Ujú. Y eso es lo que paso a mis alumnos, esos como consejos, Ajá. y eso es mi filosofía, mi Cuando llegaste a España, ¿ya hablabas español o fue en no, México? de hecho, mi primera vez en España yo tenía 1 año y, por eso no me acuerdo de nada. España está muy cerca, por eso. Y En en México, no. Sí, y en México, cuando llegas, pues ya hablas fluidamente y todo, más o menos. ¿cómo fue tu experiencia en México? Mi primera experiencia en México fue por barco. Hicimos un crucero desde Los Ángeles pasamos por Mazatlán, por Cabo San Lucas, Puerto Vallarta y, Ah, sí. ¿sabes? Y de hecho, sí, me gustó mucho todo el país, la cultura, ¿sabes? Nos enseñaron a preparar salsa y bailar salsa y todo eso. Y de hecho, en Puerto Vallarta me enamoré con Puerto Vallarta y mi primera vez en Puerto Vallarta yo dije que va. Y de hecho, la primera vez que oí el nombre Santiago era en Puerto Vallarta. Ah, sí. También no sé, me gusta mucho Puerto Vallarta y em, después de caminar por las calles y todo, yo dije que ay, quiero regresar. Pues, y unos años de más, o más como casi 10 años después, Ujú, yo tenía que hacer se llama como una práctica en un país de la lengua que estás estudiando, en mi caso ruso-español, ujú, y yo decidí ir a un país hispanohablante y empecé a buscar un una escuela o algo en nuestro catálogo de mi universidad y yo vi que tenemos una cooperación con la Universidad de Guadalajara, con el Centro Universitario de la Costa, que se encuentra en Puerto Vallarta, claro, y yo me inscribí y todo, y de hecho eligieron primera. Me dijeron que ya que tienes mucha experiencia dando clases de alemán, queremos que tú vienes a Puerto Vallarta para enseñar alemán. pues fuiste como profe a Sí, Puerto sí, en la Vallarta. Universidad de Guadalajara, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son las cosas que más te impactaron de México cuando De vivías México. allá? Ujú. Mm, Hay más que tres. Eh, Mm, que aunque la gente no tiene mucho, no, pues no, tienen mucho, viven como personas normales, como en Europa todo, claro, pero tenemos prejuicios aquí en Europa, claro que no todos o no toda la gente en los países hispanohablantes tienen el mismo nivel de la vida socioeconómicamente como nosotros, pero la gente es mucho más feliz. Ujú. Las personas siempre están, o no siempre, pero tienen una sonrisa mucho más veces que en Alemania y eso me impactó mucho. Es que sobre todo me sentí mucho más feliz siendo o cuando estaba en México, que sí, porque el ambiente, ¿sabes? El entorno hace mucho, tiene tiene una gran influencia en cómo me siento yo y también el tiempo, claro. Por eso, que la gente es mucho más feliz. Y otra cosa, la comida, claro. Pero no solo los platos como los tacos o cosas así, sino también la calidad de las frutas y la accesibilidad de aguacates de buena calidad, ¿sabes? Que Ujú, no ujú. tenemos aquí. Es un Eh, lujo, ¿no? En Europa, sí, súper difícil encontrar buenos aguacates. sí, y te van a cobrar mucho, ¿no? Sí. Y la tercera cosa, hay muchas. eh, si yo digo la cultura es algo muy abstracto, tengo que pensar de una cosa más específica. Ciudad de México. Mm. Nunca he visto una ciudad tan grande en mi vida. ¡Wow! Y con todas ¿cómo se dice?
es una ciudad de contrastos, ¿sí? Contrastes. De Ujú. contrastes, en un lugar en Polanca. Ah, Polanco. En Polanco, perdón, en Polanco Sí. tienes, la vida más, europea, más, ¿sabes?, más lujosa, y en otras partes es como otro país casi, y, Ujú. todos los rascacielos y las calles tan grandes, las que no tenemos eso en Europa, 100% ningún país europeo. Y, pues sí, eso me impactó mucho. Sí, a mí me pasa mucho que cuando la gente que dice: "Ay, hay mucho tráfico", yo pienso: Sí, sí. esto no es tráfico, esto es para mí esto es el fin de semana, un día entre semana en México muy tranquilo, ¿no? Cuando no hay gente. Y también en el metro Mm, aquí, no sé cómo sea en Alemania, pero mm, aquí en Polonia, el mm, metro cuando está muy lleno, mm, todavía cabes. mm, En Ciudad de México no cabes mm, cuando ujú, está muy lleno, ¿no? ujú. Pero el tren en México o la metro en México, no sé si es un metro, si es un En Ciudad de metropolitano. México. En Ciudad de México sí, Ujú, sí. porque lo que me siempre sorprendió es que tiene, aquí, la metro está solamente, debajo de la tierra, ¿sabes? Ah, Y en sí, la sí, Ciudad sí. de México a veces está como una mezcla de tren y metro, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es verdad. ¿No? A veces está por arriba, ¿no? Sí, sí, a veces está por arriba. Sí, Ah, sí, así es. pues, pero yo después de que he visto Moscú. Ujú. Moscú, que también tiene un tráfico increíble, Ah, y también en Los Ángeles o en Miami, donde el tráfico está, horrible. En la ujú. Ciudad de México, de hecho, me pareció un poco más normal. Y me gustaría que me hablaras un poquito sobre lo que haces en redes sociales, porque, Mm. tú, pues, estás creando videos, tú enseñas idiomas, y ¿por qué empiezas a crear videos? Am, claro, por mi trabajo, es que me dedico a ser, soy profe de lenguas y soy autónoma, pues trabajo autónoma y em, empezar para que tenga más estudiantes, más alumnos y para tener una representación en línea es muy importante tener unos canales en las redes sociales, especialmente en nuestro mundo digital. En que vivimos hoy en día, es muy importante tener esta visibilidad en línea y, también me gusta crear videos, compartiendo varias cosas, idiomas, comunicar entre idiomas. Eso es Mm, una cosa que me parece que no mucha gente hace, son los videos en que cambio entre 4 o 3 idiomas, que de hecho es como hablo en mi vida día a día, en mi vida real, es que hablo así. mm, Y mezclando todos los idiomas y mucha gente por eso se inscribe en mis clases o quiere tomar clases conmigo porque tengo esa experiencia yo y también con otros alumnos que ya sabemos cómo o ya sabemos hablar varios idiomas y por eso yo puedo felicitar o no, sí, felicitar, sí. hacerlo más fácil para que aprenden, Facilitar. sí, facilitar Ujú, el aprendizaje y eso quiero que convertir en mis videos, que ser poliglota es muy guay, que es muy mm. padre aprender idiomas. Y sí. Oye, me gustaría ir cerrando el podcast con unas preguntas rápidas, así que las primeras que te voy a hacer son, más bien, me gustaría que puedas a completar lo que te voy a decir Va, con una palabra o una frase. ujú. Los alemanes son, Somos muy estrictos. ah, buena, okey. Yo también soy alemana. Eres muy estricta. Sí, soy estricta. ¿Tus padres te enseñaron? A siempre tener curiosidad
y no tener prejuicios y siempre querer conocer otras culturas. ¿Tu viaje soñado es? Es un viaje a varios países hispanohablantes, pues un viaje en casi toda Latinoamérica, con mi Mm, perro, con Santi. con Santi. Muy bien, muy bien. ¿Ya ha viajado o no tanto? Él. Sí, a Ibiza, Mm, sí, el mm. marzo pasado, y vamos a regresar a Ibiza el junio para celebrar mi cumple. Ah, muy bien, El Santi excelente. con 3 chicas, Ah, sí. sí. El Santi es bueno con las chicas entonces. Muy bien. Y para terminar, me gustaría preguntarte, para la gente que nos está viendo y que cada uno está en diferentes etapas de su aprendizaje del español, ¿qué consejo o mensaje les darías? Mm, déjame pensar, me falta una. Mm. Que el mundo hispanohablante es muy, muy amplio y que hay muchísimas cosas que podemos descubrir que se reflejan en la mentalidad y en la literatura de la lengua y que aprender el español es como un viaje porque tiene una gran influencia, claro, por España, pero también la cultura y la historia de la gente en Latinoamérica es muy importante en mis ojos. Lo estoy diciendo porque en Alemania nos enfocamos mucho solamente en España, que también es muy guay, pero quiero decir que el español ofrezca mucho más que solo España y que em, sí, hay mucho más para descubrir. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por Gracias. compartir tu historia, tus consejos y también, sobre todo, esa, pues, esa riqueza cultural que tienes, esa experiencia gigante que tienes con todos los idiomas que Gracias. hablas. Así Gracias. que sí, eso, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Eso fue increíble y muy difícil para mí, pero wow, muchas gracias para la oportunidad. Amigos, si les gustó este episodio con Laura, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast de Spanish Hacks y en la descripción de este video tendrán los links para que vayan a seguirla, para que vayan a aprender más sobre cómo ella enseña idiomas y cómo ustedes pueden aprender de ella. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.